Bueno, entonces es apreciados estudiantes del curso de antenas. Iniciamos la grabación de este encuentro y pues bueno, estábamos revisando la primer punto del curso, que es el desarrollo de unos conceptos, ¿verdad? Es bastante sencillo. ¿Tienen alguna inquietud o alguna duda? Si requieren alguna realimentación en este punto, pues abro este espacio. Pueden levantar la mano el estudiante que quiera participar para presentar sus aportes en cuanto al desarrollo de este punto para realimentarle de manera síncrona. Bueno, ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. O sea que en este punto no tienen ninguna inquietud, ninguna duda relacionada. Entonces vamos entonces al punto número 2, que bueno, que aquí creo que ya sí van a surgir más inquietudes. Bueno, para el punto número 2 es el diseño de una antena y para esto la primer literal, el literal A, indica que cada estudiante diseñará un tipo de antena a diferente banda de operación según la tabla 2. Cada estudiante en el grupo colaborativo va a indicar en qué banda va a trabajar. Y luego en el punto B nos indica que mediante el Toolbox Antena Design de MATLAB van a diseñar la antena que utilizará en su proyecto para un enlace fijo punto a punto y que garantice que éste opere en un rango de frecuencia descrito en esta tabla. Y vamos a a presentar diligenciada esta parte, esta tabla número 3 que se presenta aquí. ¿Algún estudiante quiere compartir o tiene alguna duda e inquietud referente a este punto o quiere compartir el desarrollo de esta parte de la actividad? Buenas noches, profe. Buenas noches, Javier. Bueno, yo con gusto, de verdad, me gustaría compartir pantalla, pero en el momento me encuentro en un computador con limitado. Por eso, por el momento, voy a estar aquí. Si voy a hacer algún aporte, pues ya será, te intervendré o, pues diré algo. En el momento realmente no puedo, ahí pues disculpará. Ok, gracias, Javier. ¿Algún otro compañero quiere compartir su avance referente a este punto? Pues este espacio realmente es de dudas e inquietudes porque ya, de hecho, ha habido un CIPA relacionado ya al uso de la herramienta del Toolbox Antenna Design. Entonces, quería saber cómo avanzaron, qué han hecho, han tenido algún inconveniente en el diseño de antena. De hecho, revisando los aportes en el foro que realmente vi algunos que lo hicieron muy bien, excelente esta parte del punto, pero otros sí lo vi un poquito desubicado, estaban usando antenas que no tenían un patrón de reacción direccional. Estaban, por ejemplo, trabajando con una antena dipolo, pero decían que estaban diseñando una antena microstrip, pero realmente en la estructura estaban presentando una dipolo. No sé si todavía no se habían familiarizado a la herramienta de MATLAB. Hay un filtro donde una galería, donde uno escoge el tipo de antena que va a diseñar y de hecho voy a compartir un momento para que podamos visualizar esa parte por si alguno de ustedes ha tenido alguna inquietud referente a, a este punto. Inge, ¿puedo compartir pantalla ahora que termine ahí como Ah, para bueno, mirar el dale, Reinaldo. desarrollo? Bueno, antes de que compartas pantalla, sí me gustaría presentar aquí en el CIPA de Dudas e Inquietudes, porque sí vi esto por parte de algunos estudiantes. Fueron poquitos, pero creo que fueron como dos, tres estudiantes que habían presentado en el foro eh, el diseño de la antena. Pues yo le realimenté igual, les dejé indicado, pero sí me gustaría como mostrarles gráficamente. Cómo ellos hacen ese filtrado del tipo de antenas.
Cuando nosotros entramos al toolbox de Antena Design, le damos la opción Nuevo, cuando creamos una nueva antena, y automáticamente se nos despliega esta ventana que vemos aquí. Y de hecho, aquí nosotros podemos colocar y filtrar las antenas con patrón de radiación direccional. Como les comenté, en el CIPAS de diseño de antenas, yo les recomendaba mucho usar era este tipo de antenas de apertura por su aplicación y porque lo vamos a utilizar para un radioenlace fijo punto a punto, referente a las demás que tenemos aquí. Entonces, pues, algunos estudiantes como que no hicieron este filtrado y escogieron esta antena que aparece aquí por default. Solamente escribían aquí el tipo de, el diseño, la frecuencia, le daban a aceptar. Y miren, esta antena que aparece aquí por default es dipolo. Ustedes deben seleccionar el tipo de antena que quieren diseñar. Y miren que cambia la estructura. Y cuando ustedes ingresen el valor de aquí de la frecuencia es cuando y le demos a aceptar, es que MATLAB va a hacer los cálculos de la dimensión asociada al diseño de esa antena. ¿Listo? Quería aclarar esto antes de darle la oportunidad a Reinaldo Cedaño para que comparta su avance en la actividad. Adelante, Reinaldo. Listo, Inge, entonces procedo a proyectar pantalla. Ya No sé si estamos ya están viendo tu bien. imagen. Ok, ya escogiste una antena de bocina. Se bocina por la propagación y pues es como la que mejor se adapta como a la frecuencia que necesitaba operar. Igualmente pues estuve desarrollando pues el diseño, pues mirando el desarrollo en el programa, mirando como cuál tenía mejor comportamiento. Y esta fue como la que mejor comportamiento me dio. Dije. Entonces la frecuencia que vamos a trabajar es a 915 megahertz y 928 megahertz. Entonces, la ganancia. No sé si la amplío un poquito más, Inge, o ahí la Sí, ven bien. ahí se alcanza a ver. Yo la alcanzo a ver. Sí, 15.5 dB el main que ahí y lo indica en el patrón de radiación. Ok, tienes ahí la impedancia, el patrón de radiación direccional, Y la polarización lineal, polarización muy es bien. lineal. Y las Si este tipo de dimensiones antenas tiene ya sea polarización, la polarización lineal se puede dar de dos formas, ¿verdad? Horizontal o vertical. Muy y bien ahí. vertical, Sí. sí. Ok, perfecto. Ahí tenemos las dimensiones de la antena que fue calculado por el software de MATLAB. Y Y ahí el ancho de tenemos, banda. muy bien, coméntanos cómo calculaste ese ancho de banda a tus compañeros. Listo, acá lo que hacemos es prácticamente una resta. Restamos los dos valores y ese es el valor pues, que nos da el ancho de banda. Pero que tenemos que tener en cuenta en el parámetro S11. La potencia, Inge, que no puede, debe estar por debajo de 15, menos 15. Ok, ok, ahí ajá, escogiste, por ejemplo, ahí cogió ahí el valor de la frecuencia, está en X, ¿verdad? Dice que en Y está en menos 15.24 y en X está en 0.86 en el límite inferior y la frecuencia superior en 0.97 que está en menos 15.25. Ok, sí, es una manera aproximada, muy bien de calcular el ancho de banda. Ya saben, chicos, que lo vamos a calcular por debajo de menos 14. Ahí tomo ese punto como referencia, está bien. Dentro de esas bandas, es decir, desde
869 MHz hasta 979 MHz, la antena les va a funcionar de manera adecuada. Eso es lo que quiere decir el ancho de banda. Es en el rango de frecuencias que la antena va a operar. tener una buena transmisión y recepción de las señales en ese rango de frecuencias. Porque aquí estamos viendo en la magnitud del S11. Estamos viendo que no se van a devolver tanta cantidad de señal. Recuerden que el parámetro S11 es el mismo índice de reflexión de la señal. Dale. Y ahí presentaste igual nuevamente la gráfica del parámetro S11. Siempre es importante, chicos. Por ejemplo, miren lo que estaban haciendo, por ejemplo, la antena dipolo. La antena dipolo no le va a trabajar muy bien en este rango de frecuencias que nosotros estamos trabajando. Entonces, les daba una impedancia. Ellos colocaban 50 ohmios, pero estoy seguro que no les daba eso, no presentaban la gráfica. Y la gráfica del S11 les daba por ahí como en -3, -4. Entonces, no estaba cumpliendo con los criterios de diseño, porque siempre le hemos dicho, para que la antena esté operando en un buen rango, tenemos que tener ese parámetro de S11 por debajo de -14, -15, por ahí ya es aceptable. ¿Por qué? Porque tenemos un VSWR inferior a 2. Nosotros queremos que sea lo más ideal. Lo ideal es que tengamos muy poquitas pérdidas de retorno en el sistema, que esté lo más acoplado. Entonces es importantísimo por eso, siempre cuando se diseña una antena, revisar ese parámetro del coeficiente de reflexión. Y de hecho, ahí se veían que esas antenas tenían unas ganancias de 2 decibeles, unas ganancias bastante bajas, entonces, de 2 dBi. Entonces, ahí pues importante, ¿verdad? Realizar los ajustes y tomar un diseño de una antena que nos ofrezca mejores características. Muy bien por el trabajo desarrollado por el compañero en cuanto a ese punto. ¿Alguno tiene una inquietud referente a ese punto o quiere hacerle una retroalimentación a su compañero? Dale, ya les quedó, esa parte quedó clara. Inge, Listo. pregunta. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por tu participación. Ahora, ya miramos el literal 2b, que era la tabla. Ahora viene el literal 2c, que es el cálculo de la eficiencia, la directividad y la eficiencia de la antena. ¿Alguno quiere presentar este cálculo? No importa que no le haya dado, porque lo importante de este espacio es que usted salga con todas las inquietudes resueltas. Bueno, ahí tenemos nuestro compañero, nuevamente Reinaldo. Sí, Inge. Sí. Dale, gracias, Reinaldo. Y yo también lo quiero presentar. Listo, compañero. ¿Quién Entonces quiere te cedo la presentar? pantalla. ¿Quién dijo que quiere presentar? Jorge Luis, Yo, si no Inge, estoy Jorge. mal. Ah, Jorge Luis. Dale, Jorge Luis, adelante, claro que sí. Bueno, creo que el punto que vendría era solamente como explicar, sube Jorge Luis, que yo me estaba volando una parte importante. El punto que vendría es explicar las características de medición de tanto el patrón horizontal como vertical, ¿verdad? En el punto C, hay que presentar el diagrama de patrón de radiación de la antena en azimut y en elevación. Y muéstrame, ahí él lo presenta y presenta las las medidas que le ofrece MATLAB. Y tiene que explicar qué significa ese half power boundary, qué significa el FNBW, que mire que ahí él lo presenta, indica el valor
y va indicando cada una de las medidas que se presentan en ese patrón de radiación. Ahí tú presentaste, muéstrame, esa es la gráfica del patrón de radiación en Azimuth. Sí, señor. Y esta sería en elevación. Ok, perfecto, sí. Diagrama en elevación, ahí le colocaste el título. Ok. Y ahí presenta los valores y lo que significa Y cada aquí, parámetro que está allí. Y eso es importante para así este es. siguiente punto que viene ahora, ¿verdad? Para poder determinar ahora la directividad y la eficiencia de la antena diseñada. Miren, un primer paso que, si quieres, coméntanos un poquito acerca de lo que hiciste, porfa, ¿nos puedes explicar? Bueno, aquí lo que hice fue seguir pues los pasos que usted explicó en el CIPAS anterior. Nos pedía que debíamos calcular, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue reemplazar los valores. Que sería 20.7, Ok. que eso lo tomamos de acá ¿sí? Antes de, ¿verdad? Que es la Antes de relación de hallar la máxima radiación a la dirección. antes de hallar la directividad o la eficiencia, el primer paso que tomaste allí fue calcular la constante K, que es la asociada a las pérdidas. ¿Por qué? Porque el patrón Sí, de radiación que se presenta tiene bastantes lóbulos laterales, no es muy directivo, entonces hay que hallar esa constante de factor de corrección de pérdidas. Entonces, algo importante, miren, esos valores que aparecen ahí, SLL, ok, que es, él los tomó tanto de el la patrón gráfica. de radiación, ¿verdad? El diagrama de radiación en horizontal como en vertical, pero miren que él hizo la conversión a lineal. Eso es importante, porque si no, no nos va a dar un valor correcto. ¿Listo? Hoy se vuelve uno loco desarrollando la Inge también. Se vuelve más complejo si no se convierte en los valores. Miren, entonces él convirtió, miren que este valor que está aquí, si quieres un momentico para que ellos lo puedan observar, todos esos valores que están ahí, main, es la ganancia de la Más arriba, antena. Sí, ujú, que sería el nivel de 14.7. potencia del lóbulo lateral, que dice que es 20.7, ese 14.7 es la ganancia de la antena, pero todo eso es 10 elevado al valor entre 10. Eso es para pasar, como está en decibeles, está en logarítmicas, pues para pasar la escala lineal tiene que hacer esas potencias de 10 y dividirla entre 10, porque recuerden que la fórmula es 10 multiplicado por logaritmo en base 10. Y lo inverso al logaritmo en base 10 es 10 elevado a la potencia de esa cantidad que está en decibel. ¿Listo? Y ahí le da ese factor de corrección, 1 Y menos aquí todo ya hacemos, esto. Perfecto. Ajá. Síguenos explicando, dale. aquí ya empezamos a hacer el cálculo de la actividad de la antena. Haciendo el cálculo, pues nos da un total de 11.23. Esto lo sacamos de la gráfica. Y entonces nos daría un total de 30, Ok, dividiendo entonces miren, la ecuación para 29.51. calcular la directividad es esta constante que está aquí, 41.253. En la webconferencia se explicó que esa constante sale cuando pasamos, es porque esta ecuación por lo general es 4pi sobre el half power bandwidth en horizontal por el half power bandwidth en vertical, pero esa fórmula está para colocar los grados
en radianes. Entonces, teniendo en cuenta la conversión de radianes a grado, entonces nos queda reducida la ecuación en esta 41.253 entre el valor del half power boundary en horizontal por el half power boundary en vertical, en grados ya sería directamente. Entonces ahí le dio el 11.23 y luego para hallar la eficiencia de la antena es igual a ganancia sobre la directividad por el cálculo de la constante de factor de corrección de pérdidas y ahí reemplazamos los valores. Miren que la ganancia de la antena, él colocó acá 29.51 y ese es en lineal, ¿verdad? Ese valor que está ahí. Recuerden que la ganancia de la antena le daba 14.7 dBi. Esos 14.7 dBi él coloca 10 elevado a la 14.7 entre 10 le dio este valor 29.51 entre 11.23 que es la directividad que calculó acá y lo multiplica por el factor de corrección que él mostró arriba el cálculo. Y miren que le dio una eficiencia del 32.42% de la antena. ¿Por qué? Porque tiene unas pérdidas en los lóbulos laterales, también unas pérdidas asociadas a los lóbulos traseros, donde se pierde también parte de la potencia cuando debe ser enfocada. Entonces ahí ya. Muy bien por ese cálculo. ¿Algún estudiante tiene una inquietud referente a este punto? No, profe. Dale. Parece que no hay inquietudes. Todo estará claro entonces. Ahora viene un tercer punto. Para el desarrollo de este tercer punto también se desarrolló un CIPAS específico en el cual se les presentó un ejemplo y se les compartió a través del canal de Teams y también en los foros de la actividad. Se les compartió un documento en Word donde se presenta un ejemplo de cómo se halla el cálculo de la altura de la antena teniendo en cuenta la primera región de Fresnel y la curvatura terrestre. Dale, cuéntanos cómo realizaste el cálculo o no sé si otro estudiante quiere presentarlo. Mire, aquí lo que Dale, hice fue presentar lo que hice fue presentar al punto B, que sería este, el punto A al punto B. Aquí podemos evidenciar con la línea amarilla que está libre de obstáculos. Sí, luego pues al ver que estaba libre de obstáculos, empecé pues a tomar la primera región de Fresnel, que es el punto A al punto B. Y pues la corrección de curvatura terrestre, donde me da lo trabajé con una frecuencia de 0.928 GHz. La distancia que hay entre los dos es 15 kilómetros. Aquí lo tengo, que son 15 kilómetros, distancia 15 kilómetros. Sí, y los cálculos, yo lo que hice fue guiarme pues de la conferencia que usted nos dio y lo que hice fue pues que usted nos da 8.656 raíz cuadrada de kilómetros sobre gigahertz y lo que hice fue reemplazar valores. Kilómetros sobre 0.928 GHz y eso me da un total de 34.80 metros. ¿Sí? Teniendo pues, eso después lo que hice fue multiplicarlo por 0.6 y me da un total de 20.80, que esa sería la curvatura terrestre. ¿Sí? Y entonces aquí lo que hice fue la corrección por curvatura terrestre de la Tierra como una esfera de radio efectivo. Ok, Que tome ese esto punto pues 6 para aclarar prácticamente... un momentico, ese punto 6, ¿por qué se multiplica por punto 6? Ujú. Porque la teoría dice que mínimo la primera región de Fresnel debe estar libre un 60%. Nosotros estamos calculando la altura mínima que debe tener la antena. Entonces, por eso tú lo multiplicas por el punto 6, porque la teoría dice que mínimo pues es el Sí. 60% de la primera región de Fresnel.
debe estar libre. Bueno, aquí lo que dice ya en la altura mínima de la antena receptora y transmisora cuando no hay obstáculo, pues aquí no tenemos obstáculo. Entonces lo que hice fue calcular pues la distancia medida, que tengo dividido entre 2, me da un total a 7.5 kilómetros. Entonces, al tener la altura medida debido a la curvatura terrestre en cada antena, esta sería la fórmula. La verdad no recuerdo muy bien los valores, pero sé que 7.5 es La la distancia distancia media entre medida, los ¿sí? dos puntos cuando Y no aquí hay sería, obstáculo. sí, Ujú, sí, que sería 7.5. ok. Y aquí Recuerden que lo ahí que la hago es ecuación, colocar 2 sobre 4 sobre 3, que es lo que estamos explicando acá. sí, la ecuación realmente dice R1 por R2, donde R1 es la distancia del transmisor al obstáculo y R2 es la distancia del obstáculo al receptor. Entonces, pero como ahí no tenemos obstáculos, se toma la distancia media y por eso se eleva al cuadrado. Y se coloca así, D al cuadrado sobre 2 veces por K, que es el factor de corrección, es el factor de referente a la zona geográfica donde está ubicada de corrección por curvatura terrestre y el 6.378 es el radio de la Tierra en kilómetros aproximado. Y luego ahí el cálculo, miren cómo es, este factor de corrección va a depender mucho de qué, de la distancia media básicamente. Entre tengamos más distancia va a haber mayor corrección, pero es bastante mínima, casi nada, pero para que ustedes la vieran allí, que sí influye algo la curvatura terrestre. Obviamente a distancias muy amplias, pues va a influir más. Bueno, y entonces al final, ajá, ¿cómo calculaste la altura mínima de la antena? Lo que hice fue tomar el valor anterior de 20.88, que es la altura, que sería la altura de la Fresnel, que sería 20.88, y lo sumé por 0.0033 metros, me da un total de Ok, es decir, que tienes en cuenta el 20,88 metros. 60% de la primera región de Fresnel más la altura por la curvatura terrestre, y le dio 20.88 metros, la altura mínima. Eso Sí, sería tanto para el punto A como para el punto B. Algo importante que debemos tener para desarrollar este curso no es presentarme así los cálculos, sino que también presentar el perfil de elevación, así como lo presenta el estudiante, verificar que está libre de obstáculos. La otra parte también que nos mostró lo mostró el compañero es que debemos tener en cuenta para este punto es que debemos trabajar con la banda de... Miren que para calcular la primera región de Fresnel, entre la primera ecuación sube, debemos usar un valor ahí de frecuencia y ahí deben trabajar con qué valor de frecuencia. Deben trabajar allí. Con el que escogió cada uno de los compañeros, sí. Exactamente, miren, él tuvo que haber diseñado su antena en esa banda, ¿verdad? Muéstrame tu antena. Está diseñada 928. esa banda. Sí, señora. Sí, mira, ahí dice 900 en el diagrama de radiación, hablaba de 928. Ok, 928. claro, muy bien. Ahí todos los cálculos de ustedes van a estar relacionados a la referencia, al rango de frecuencia que ustedes seleccionaron. Dale, muy bien por tu presentación y por el desarrollo de este punto. Vale. Entonces, luego él aplica lo mismo para el vano B al C, ¿verdad? También dicen, ahora presenta el perfil de elevación del vano B al C.
Ahí como lo muestra el estudiante, pasa una recta, verificó que no había Entonces aquí igual obstáculos. tengo la distancia de Ok. 15.1. Ok, O sea, los cálculos son iguales, lo único que tenemos que tener presente es que la distancia va a variar kilómetros. exactamente. Ahahí solamente a ustedes les va a 15.1, variar la distancia sí. si trabajan con la misma frecuencia que el compañero, ¿verdad? Dependiendo del rango de frecuencia que estén trabajando. Pero él está Y trabajando aquí con me da 922. 20.94. Ujú. Y, Y aquí me da 7.55 kilómetros. ok, y la altura debido a la curvatura terrestre te dio también pequeñita, 0.0059 metros, que Sí, básicamente no es que le sume ok. mucho. Entonces, mira, entonces, ¿cuál debe ser? Mira, este es la altura Y mínima entre el 20.1. punto B y el punto C. Ambas antenas deben estar Sí, mínimo a esa altura. Es decir, que mira que tú habías hallado entre el punto A y el punto B, te había dado un poquito más bajita, ¿verdad? Es decir, que la antena en el punto B tienes que tenerla mínimo a esta altura, sí, aquí me 20.94, dio sobre todo la que está veinte punto transmitiendo noventa hacia y el cuatro punto C. 20.88 me dio eso. Ajá. Y esa me da 20.94. De hecho, hay una herramienta online, no sé si tú la alcanzaste a usar, Sí, Inge, yo la la alcancé a de utilizar. Wikindi, para verificar lo de las alturas de las antenas en esa banda de operación. Es más, Ujú. por ese programa fue que pude escoger El equipo. ¿de qué? Del equipo, sí, que escogí el Ok, Nano Estación, el M900, ok. Bueno, ¿algún compañero pasándome ya hasta para aquí este tiene punto. alguna inquietud referente a esta parte del cálculo de la altura de la antena? De mi parte, no, señora. Ok, dale, perfecto. Bueno, entonces, luego viene el punto C. Explique con sus palabras las características de los diferentes tipos de torres de telecomunicaciones y argumenta qué tipo de torre es la más apropiada para el proyecto de acuerdo con el terreno, la altura de la antena calculada. Tenga en cuenta también la viabilidad técnica y financiera de un posible emplazamiento. Bueno, entonces, allí, ¿qué deben presentar allí? Las características de los diferentes tipos de torres referente a las alturas mínimas o máximas que pueden tener ese tipo de torres, referente al tipo de terreno en las cuales se pueden instalar o recomendable. De hecho, hay torres que de pronto no, físicamente no resisten altos vientos fuertes, entonces todo eso, ¿verdad? También es importante tenerlo en cuenta en la selección de torres. Entonces él presenta ahí las características y luego de presentar las características de los diferentes tipos de torres, usted debe argumentar qué torre va a seleccionar para el proyecto. Si va a seleccionar un tipo de torre o dos tipos diferentes, depende, ¿verdad? De lo de los cálculos matemáticos en cuanto a altura y en cuanto al terreno rural o urbano donde se va a implementar el enlace y se va a colocar el emplazamiento de la antena. Bueno, Ale, sigue bajando si quieres. Ahí tú presentaste los diferentes tipos de torres. Sí, coloqué 3. Ujú. Y aquí como tal, pues ya escogí la que iba, con la que pues creo que es la más conveniente a trabajar en este tipo de proyecto. Ok. Y 3, aquí tengo pues una pequeña duda, pero Dale. Bueno, yo estuve, entonces, aquí es importante tener en bueno, cuenta yo estuve algo. revisando, Ajá, cuéntanos.
yo estuve revisando como tal el datasheet, que aquí tengo el link, pero no me genera como tal un ancho de banda datasheet. Pero yo busqué pues por internet por aparte y me dice que ese equipo trabaja un ancho de banda de 5 a 40. Ok, dale. Entonces pues lo Dale, coloqué ahí, pero en el datasheet no me compártenos aparece. el No sé si hay datasheet, algún porfa. inconveniente. Sí, yo creo Espéralo. que él habla sobre ancho de canal en el datasheet. A veces, bueno, no en todo, ¿verdad? Dependiendo. Vamos a revisar. Si quieres, darle control clic sobre la referencia para que te lleve al navegador donde podamos revisar el datasheet. Bueno, ¿dónde su Ahí le está apareciendo compañero? No, solamente de pronto estás compartiendo una pestaña porque no, solamente vemos todavía el archivo en Word. Tienes que compartir pantalla completa para poder visualizar. ya. Listo, ahora Ahora sí. sí. Sí, ahora sí. Bueno, Ok. aquí me aparece pues, me aparecen varios. Me aparece el M2, el M5 y pues el M9 y esos de acá. Yo seleccioné pues el M900, que sería este. Sí, Ok. aquí me da pues me da la banda de frecuencia 902 a 928, pues está en el rango, yo la cogí de 928. Sé que trabaja pues, aquí así los coloqué en el 28 de la potencia de transmisión. Y la Pero modulación pues la potencia de transmisión le tenés que que mermar. de 0 a 15. Depende de la modulación, pero igual ella es configurable y te dice como la potencia de transmisión en promedio. Y ahora vamos a analizar algo que es importante, lo que nos dice la normativa. ¿Qué nos dice la normativa en esa banda en la cual está operando a él? Que, que así como yo aumente, cuando la antena sobrepasa los 6 dBi de ganancia, así como yo aumente en decibeles la ganancia de antena a 6 dBi, yo debo disminuirle ¿a quién? A la potencia de transmisión. Eso es lo que me dice la norma. Tú estás trabajando con una antena que tiene ¿cuántos dBi de ganancia? 14.7, ¿verdad? Si más no recuerdo. Sí, Creo que era sí, 14.7 de ganancia. Entonces, si sí, tú 14.7. tomas 6 y le restas 14.7 menos 6, eso da 14.7. aproximadamente 8.7. Y la potencia máxima de transmisión en estos sistemas, ¿cuánto es? Si se acuerdan de la fase anterior, casi todos tenían la misma potencia máxima de Un transmisión. watt, 30 dBi. 30 dBm era la potencia máxima de transmisión. Si yo le resto a 30 dBm, le resto este valor de 8.7, entonces estamos hablando más o menos de una potencia máxima de transmisión de 21.3 dBm. No importa con referente a la potencia, tú puedes coger cualquiera de esa modulación, pero ya sabes que cuando se configure el equipo de transmisor, tú le puedes configurar la potencia de transmisión. Y algo importante para seleccionar la modulación es la sensitividad, porque esa sensitividad yo sí no la puedo controlar. La sensitividad, miren, ya está establecida. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Seleccionar equipos que sean bastante sensibles. Es decir, ¿cuál es la mayor sensibilidad y que vemos? Que pueden ver allí. ¿Alguno me podría decir? El equipo que tiene, por ejemplo, la primera que dice menos 96. Recuerden que la sensitividad se refiere a qué. No sé si han podido investigar acerca de eso.
Es el nivel mínimo de señal que puede detectar el receptor. Entonces, entre más pequeñito es ese valor, entre más alejado esté del cero, va a ser más pequeño, va a ser más sensible mi receptor. Entonces, eso va a permitir de que si me llega una potencia bajita, yo la pueda capturar. Entonces, ¿qué les recomiendo para que queden con un luego en la siguiente fase ustedes ya van a calcular las pérdidas que van a tener en la trayectoria del radioenlace cuando se propaga por el aire? Hay unas pérdidas asociadas a las señales que se están propagando debido a la distancia y un desgaste. No llega la señal completa, así como cuando nosotros estamos hablando y estamos lejos del receptor, dependiendo de la potencia con la que nosotros hablemos, pues puede que le llegue un nivel de señal a la otra persona en el otro extremo. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras igual también se van atenuando. ¿Por qué? Porque en el ambiente hay micropartículas que absorben la emisión electromagnética y también se va desgastando con la distancia. Entonces, así pasa también con las ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, si está lloviendo y la frecuencia es muy alta, pues también se va a ver perturbado nuestro sistema. Yo quiero que podamos, no sé si tú tienes ahí la página de Ubiquiti, no sé si tienes ahí configurado un radioenlace, ahí donde tú seleccionaste y encontraste tu equipo. No sé si alguno ha tenido problemas en encontrar un equipo o todos tienen esa parte ya clara, porque el compañero lo pudo encontrar. Bueno, entonces vamos a ir un momentico a la tabla. Entonces ya calculamos cuánto era la potencia mínimo, 21.3 dBm, la potencia máxima de transmisión. ¿Por qué? Porque él está usando una antena de 14, entonces nosotros no podemos sobrepasar y tenemos que tener cuidado con lo que nos dice la normativa. Entonces ahí en potencia de transmisión, ahí le vas a colocar 21 dBm, ¿verdad? Para estar con la norma. Y eso te va a ayudar luego para la siguiente fase, para que cuando ya tú vayas a simular el radioenlace, cumplas con la normativa, ya lo tienes ahí indicado. Para cada banda hay restricciones diferentes. Por ejemplo, en la banda de 2400, por cada 3 dB que la antena sobrepase 6 dBi, se reduce la potencia 1 dB. Entonces es diferente, ¿verdad? Y a 5000, la banda de 5 GHz, no hay reducción cuando son enlaces fijos punto a punto. Hay que tener en cuenta también lo que nos dice en la banda de 24.000 con referente al half power bandwidth, el ancho del haz de la antena. Cuando ustedes hagan la selección como grupo colaborativo, con qué antena, con qué banda de frecuencia van a trabajar al fin como grupo. Tengan en cuenta eso. Bueno, entonces ahí colocas, la sensibilidad del receptor es hasta menos 96 dBm. ¿Qué te recomiendo allí como para que lo tengas más completo? Coloca como 3 modulaciones diferentes y coloca las 3 niveles de sensibilidad, porque en la siguiente fase ustedes van a trabajar con diferentes O sea, modulaciones y tengan ingestas. ahí el dato a la mano. Por ejemplo, puedes escoger la MCS0, puedes escoger otra que tenga, por ejemplo, menos 90 dBm y otra que esté en menos 74, como para que después veas la diferencia en la sensitividad del Ok. receptor. ¿Listo? O sea, Así escoge escojo 3 la cero, que tienen muy buena sensitividad. Puedes escoger una el intermedia y una 4 que puede no ser tenga. y la 90. Ajá, exactamente, sí. Y una que no tenga tanta Ok. sensitividad para que, bueno, esta recomendación te la doy ahora como para que ustedes puedan ver luego en la siguiente fase, puedan ver como esos cambios en cuanto al presupuesto de potencia y cuando hagan esos cálculos ustedes puedan revisar con qué modulación les va bien. Y en la Bueno, sensibilidad del receptor igual, ¿cierto? sí, exactamente.
coloca los valores de la sensitividad para esos En 3 modulación modulaciones. coloco. Ok, listo. Ahí. Bueno, listo. ¿Alguno tiene una inquietud referente a este Dije, qué punto? pena, tengo que desconectarme. Dale, no hay problema. ¿Algunos tienen inquietud sobre este punto? Vale, muchas gracias. Dale, gracias a ti. Gracias por compartir la pantalla. ¿Alguno ha tenido inconveniente en seleccionar el equipo? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, parece que no. Ok. Bueno, entonces si quieres, no sé, Reinaldo o algún compañero que quiera compartir pantalla para seguir viendo qué sigue más adelante. Luego hay una pregunta referente, creo que a la sensitividad del receptor. ¿Sí la hay o no la hay? Ya no me acuerdo. Sí, se cambió esa parte en la guía. Déjenme reviso acá en la guía. Bueno, No, ya veo que, bueno, los la que pregunta compartieron la está. pantalla básicamente han avanzado bastante en la actividad. Ah, dale, Reinaldo, claro que sí. Gracias. Sí, miren, hay una pregunta luego. Explique a qué hace referencia el nivel de sensibilidad del receptor y qué valores indican mayor sensibilidad. Contextualice su respuesta con un ejemplo. Muy bien, dale. Ahí colocó hasta un ejemplo. La sensibilidad del receptor indica qué tan débil puede ser la señal para un dispositivo. Aún puede detectarla y procesarla correctamente. Que es como el rango dinámico como para que el equipo pues, pueda recibir bien esta señal y pues se mide en dBms. Y cuanto más sea el valor negativo, mejor será la capacidad del receptor para captar las señales de baja intensidad. Si comparamos dos radios en una zona con mala cobertura, entonces tenemos el radio A, tiene una sensibilidad de menos 85 dBm, el radio B tiene una sensibilidad de menos 95 dBm. Si la señal disponible es de menos 92 dBm, solo el radio B podrá recibir bien la señal, mientras que el radio A tendrá problemas o perderá la conexión por la sensibilidad pues, que tiene el radio B, el radio A, que es de menos 85 dBm. Exactamente, exactamente. El radio que tiene una sensibilidad menos 85, como no es tan sensible, no va a poder detectar ese nivel tan pequeñito de menos 92. De igual, el que está a menos 95 está ahí como al borde, ¿verdad? Sí, es como el límite Ujú. del umbral pues, en el cual trabajaría el equipo. Ok, Es como el rango dinámico que tendría el equipo. dale, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte colaborativa que hay que presentar. Recuerden que cada estudiante debe subir su informe individual con todo lo que se desarrolla en cada uno de estos puntos que vimos ahorita y que ustedes pudieron compartir y pudieron ser retroalimentados. También hay una parte que se desarrolla de manera colaborativa para que ustedes verifiquen como compañeros, se revisen lo que hicieron, analicen y puedan seleccionar con qué banda van a trabajar. Entonces, aquí hay una parte colaborativa. El informe colaborativo empieza a partir del punto 5. Miren que ahí dice de manera colaborativa. Entonces, hay que presentar primero la evidencia de selección y participación en el grupo colaborativo. Ahí están los diferentes roles, donde usted debe indicar y llenar esta tabla donde presenta el nombre del estudiante y la evidencia del rol seleccionado. Luego presenta la evidencia de la participación en el foro de la actividad según el rol seleccionado y avances de la actividad. Usted ahí coloca. Luego, aquí
van a presentar la siguiente tabla donde presente el diseño de la antena y cálculos individuales. Entonces aquí van a colocar el nombre del estudiante. ¿Usted cómo va a diligenciar esa tabla? Usted puede programar con sus compañeros una reunión y pueden compartir un documento online y luego hacer una reunión. Yo les recomiendo hacer la reunión para que ustedes pues dialoguen, hablen y tengan este espacio que seguramente van a tener un aprendizaje significativo. Usted pueda revisar, pueda colocar aquí el dato de la banda de frecuencia seleccionado por el estudiante, el tipo de antena que diseñó, la imagen del patrón de radiación, la ganancia que le dio esa antena diseñada, la eficiencia de ese cálculo de eficiencia que realizaron, cuánto les dio. Recuerden que el cálculo de la eficiencia no le puede dar mayor a 1. Esto porque la eficiencia va de 0 hasta el 100%. Entonces, es importante tener en cuenta eso. A veces yo he visto algunos estudiantes que no les ha dado bien ese punto de la eficiencia, es porque no están usándolo en escala lineal, no hacen la conversión, entonces ahí es donde se presentan a veces inconvenientes en esa parte del cálculo. Luego aquí van a presentar la imagen del parámetro S11 con el objeto de que nosotros podamos revisar que realmente la antena esté apta y que sí funcione dentro de ese rango de parámetros que él indica y que seleccionó como banda. Luego acá va a presentar el cálculo de altura mínima de la antena. Ahí puede colocar, por ejemplo, bueno, puede colocar del tramo A al tramo B y del tramo B al tramo C. Los cálculos que le dio allí en cuanto a la altura de la antena mínima. Y luego aquí usted va a asignar un puntaje referente a estos criterios. La antena tiene el patrón de radiación más directivo y cumple con la normativa. La antena presenta la mejor ganancia, la antena presenta una buena eficiencia, la banda de frecuencia a la cual se diseñó la antena. Ay, esto está como... Ahí está como la banda de frecuencia a la cual diseñó la antena. Bueno, de pronto, ¿por qué se colocó esto? Es referente a que por verlo, recuerden que ustedes en la fase anterior tuvieron como un análisis de ventajas y desventajas por bandas de frecuencia. Entonces, ustedes puedan allí también asignar un puntaje referente a esas ventajas o desventajas que se tienen al trabajar en ese rango de frecuencias que que seleccionó cada uno. Luego se va a presentar la información técnica de acuerdo a este puntaje, usted va a seleccionar una antena. Entonces va a presentar la tabla de esa antena. Es la misma tabla que presenta en el informe individual, pero ya sería de la antena seleccionada para trabajar en el grupo colaborativo. Y van a presentar también las características del transmisor receptor del equipo en el cual van a ustedes a seleccionar como equipo colaborativo. Y luego aquí van a llenar esta tabla que va a ser bastante informativa, sobre todo para la siguiente fase, para continuar la siguiente fase del curso. Les van a tener a la mano ahí toda la información referente al proyecto. Entonces, por eso se les pide diligenciar esta tabla. Y listo, eso sería toda la parte del trabajo. El trabajo independiente son las respuestas del 1 al 4 y las del trabajo colaborativo son las respuestas, son el informe de la respuesta del punto 5 al 7. En el informe colaborativo solamente deben presentar del punto 5 al 7 esas tablas diligenciadas con los aportes de los compañeros y la selección de la antena y del equipo, y luego la tabla resumen que contiene toda la información referente a con los parámetros que ustedes van a trabajar en el proyecto. Para la fase siguiente ya vamos a hacer el presupuesto de potencia del proyecto, vamos a simular, aparte de hacer pues los cálculos matemáticos, vamos a simularlo en un simulador Sirio y luego para la fase final del curso ya es la redacción de un artículo que se elabora de manera también colaborativa. Entonces es una ayuda bastante porque entre ustedes se pueden repartir las actividades del artículo y pues les queda
menos trabajo para desarrollar y básicamente es como un compendio de todo lo que se desarrolle durante el curso. Desde el perfil de elevación, la selección de los puntos, el diseño de la antena, los cálculos matemáticos para el presupuesto de potencia del radioenlace, la selección de los equipos, los resultados de la simulación. Ahí van a presentar básicamente lo que van a desarrollar durante todo el curso y que ustedes han venido organizando toda esa información como grupo colaborativo. Entonces les va a quedar ya de una manera mucho más organizada el desarrollo de ese artículo. Entonces, vamos a revisar la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación, el primer criterio de evaluación es contenido, definir los conceptos de fundamentación de antenas. Esto tiene un punto de 10 sobre un total de 60 puntos de la actividad. Luego tenemos el diseño de la antena, que es el punto número 2. Este tiene un puntaje de 20 sobre 60 puntos. Miren que con que usted diseñe la antena y realice todo el segundo punto y el primer punto, tiene apenas 30 puntos. Es decir, no tiene ganar la actividad, tiene el 50% de la actividad. Tercer criterio de evaluación. Selección de la antena y equipo según las características. Miren que ya esto está en el informe en el informe colaborativo que ustedes desarrollan esta parte. Eso tiene 20 puntos. Y por último, la participación en el foro tiene 5 puntos y la entrega de los informes 5 puntos más. En cuanto a la estructura, en cuanto al cumplimiento de las normas APAS y esto, son 5 puntos más. Entonces, básicamente esto es lo que se va a evaluar en esta actividad. ¿Alguna inquietud? Sí, no, profe, de mi parte no. Bueno, vale, muchas gracias, Inés. Bueno, entonces yo voy a detener la grabación porque creo que todas las inquietudes han sido resueltas y